reconoció a su dueño. Después de muchos años, pero lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue que ese hombre estaba muerto. Nadie entendió lo que realmente pasó aquel día, porque todo comenzó como una historia normal, como una más de esas que se repiten en los carriles, donde la gente llega temprano. El polvo empieza a levantarse con el calor. Los vendedores gritan, las apuestas cambian de manos y todos creen que ya han visto suficiente como para sorprenderse otra vez. Pero ese día no era igual. Aunque al principio nadie lo notó, porque cuando anunciaron el nombre del caballo, la reacción fue la misma de siempre. Algunos lo recordaban, otros solo habían escuchado historias, pero todos sabían que ese animal había sido algo especial en su tiempo, algo difícil de explicar, porque no era solo velocidad, no era solo fuerza, había algo más en él, algo que muchos llamaban instinto, otros destino, y algunos, los que lo habían visto de cerca, decían que era otra cosa. Habían pasado años desde su última gran carrera, años en los que su nombre se fue apagando poco a poco, reemplazado por nuevos campeones, nuevas apuestas, nuevas historias que ocupaban el lugar de las viejas, como siempre pasa, porque en ese mundo nadie recuerda para siempre. Pero aún así, cuando alguien lo mencionaba, siempre había una pausa. Siempre alguien decía, ese caballo era diferente. Aunque pocos podían explicar por qué, porque lo que lo hacía distinto no estaba en sus números, ni en sus victorias. Estaba en cómo miraba. Y ese día, volvió. Cuando salió a la pista, no lo hizo con la fuerza de antes. No levantó el polvo como en sus mejores momentos. No provocó ese silencio previo que imponía respeto. En cambio, caminó con calma, con una lentitud que algunos interpretaron como edad, como desgaste, como el final de algo que ya había pasado, y muchos pensaron lo mismo. Ya no es el mismo, pero lo que nadie sabía es que eso era solo el comienzo. El jinete que iba sobre él no era conocido. No era uno de esos nombres que la gente gritaba. Era alguien nuevo, alguien que probablemente no entendía del todo lo que tenía bajo sus manos. Alguien que solo veía un caballo más en una carrera más. Y quizás por eso no notó el primer detalle, el más pequeño, el más fácil de ignorar. Pero el más importante, el caballo no miró la pista. No al principio, no cuando salió, no cuando se alineó con los otros. En lugar de eso, levantó la cabeza ligeramente y miró hacia el público. Fue un gesto corto, casi imperceptible, pero suficiente para que una mujer en la primera fila frunciera el ceño, como si algo en ese movimiento no encajara, como si hubiera visto algo que no esperaba, pero no dijo nada, porque alrededor todo seguía igual. El ruido, las voces, la emoción, y nadie estaba prestando atención a un simple giro de cabeza. Pero no fue solo eso. El caballo volvió a hacerlo, esta vez más claro, más lento, más directo. Sus ojos recorrieron la multitud como si buscaran algo, como si intentaran reconocer un rostro entre cientos, entre miles, como si hubiera alguien específico ahí. Alguien que no debía estar, alguien que no encajaba en ese momento. Y entonces se detuvo. No completamente, no de forma brusca, solo lo suficiente para que el jinete tuviera que ajustar las riendas. Confundido, mirando hacia abajo, pensando que era falta de control, que el animal estaba distraído, pero no era distracción. Era búsqueda. «Muévelo», gritó alguien desde las gradas, impaciente como siempre, sin entender lo que pasaba. Y el jinete respondió con un pequeño golpe de talón, esperando la reacción inmediata, esperando esa conexión que debería existir entre ambos. Pero el caballo no reaccionó al instante. Tardó un segundo más,
Un segundo que no parecía importante, pero que en ese momento lo cambió todo. Porque en ese segundo encontró algo, alguien. En medio de la multitud, casi oculto entre otras personas, sin llamar la atención, había un hombre que no gritaba, que no apostaba, que no se movía como los demás. Estaba quieto, demasiado quieto, con una expresión que no encajaba en ese lugar, porque no era emoción, no era alegría, no era expectativa, era otra cosa, era silencio. El caballo fijó la mirada en él y no la soltó. El jinete volvió a presionar, esta vez con más fuerza, logrando que el caballo diera unos pasos hacia adelante, acercándose a la línea de salida. Pero incluso entonces, incluso en ese movimiento, sus ojos no abandonaron a ese hombre, y el hombre tampoco dejó de mirarlo. Fue un instante extraño, pesado, difícil de describir, como si algo invisible se hubiera formado entre ellos, algo que no necesitaba palabras, algo que no dependía del tiempo ni del lugar, algo que simplemente estaba ahí, esperando. Alrededor nadie entendía lo que estaba pasando. Para los demás, solo era un caballo tardando un poco más en acomodarse, nada importante, nada digno de detener la emoción de la carrera. Pero para los pocos que estaban lo suficientemente cerca, algo no estaba bien, porque esa no era una mirada cualquiera. No era la mirada de un animal confundido. Era reconocimiento. Pero eso no tenía sentido. No después de tantos años. No después de todo lo que había pasado. El disparo estaba a segundos de sonar. La tensión crecía como en cualquier carrera. Pero dentro de ese momento había otra historia formándose. Una que no tenía nada que ver con ganar o perder. Una que no dependía de velocidad ni de fuerza, sino de algo mucho más profundo. Algo que nadie había venido a ver, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. El caballo bajó ligeramente la cabeza, respiró hondo, como si intentara contener algo, como si luchara entre seguir adelante o quedarse ahí, y por un instante pareció que iba a apartar la mirada, que todo había sido una coincidencia, que nada iba a pasar. Pero no, volvió a mirarlo, directamente, sin duda, sin error. Y en ese momento, el hombre dio un paso atrás. No por miedo, no por sorpresa, sino porque en el fondo ya lo sabía. Sabía que ese caballo lo había reconocido. Y lo peor de todo es que él también lo había reconocido a él. El disparo sonó. Pero para ese caballo, la carrera ya no era lo importante, porque después de muchos años, algo había regresado, y no estaba dispuesto a ignorarlo otra vez. El disparo estalló en el aire como siempre, fuerte, seco, marcando el inicio de la carrera. Y todos los caballos salieron al mismo tiempo, impulsados por la tensión, por el ruido, por el instinto, levantando una nube de polvo que cubrió la pista en segundos. El sonido de los cascos retumbó como un trueno continuo, y la multitud explotó en gritos, como si ese momento fuera lo único que importaba. Pero para él, no lo era. Durante el primer segundo, no se movió. Fue mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que el jinete lo sintiera de inmediato. Porque ese caballo nunca dudaba al inicio, nunca reaccionaba tarde. Siempre parecía adelantarse al disparo, como si lo esperara antes de que ocurriera. Pero esta vez no. Esta vez su cuerpo permaneció tenso, inmóvil por un instante que no encajaba en nada de lo que había sido antes. Y el jinete, confundido, presionó con fuerza, obligándolo a reaccionar. Y entonces arrancó. Pero no fue el mismo arranque. No fue esa explosión limpia, perfecta, que lo había convertido en leyenda. Fue más pesada, más lenta, como si una parte de él se resistiera,
como si algo lo estuviera reteniendo desde dentro, algo que no tenía que ver con la carrera, algo que no podía ser controlado con riendas ni con órdenes. Aún así, comenzó a avanzar. Uno por uno, dejó atrás a los caballos más débiles, recuperando posiciones, acercándose poco a poco a los primeros, y la multitud volvió a gritar su nombre, creyendo que todo había vuelto a la normalidad, creyendo que ese pequeño retraso no significaba nada, que el campeón seguía ahí. Pero no todos estaban convencidos, porque había detalles, pequeños errores. En la primera curva, su cuerpo no se inclinó como antes. Tardó un instante más en responder, obligando al jinete a corregir con rapidez, y aunque no perdió velocidad, ese fallo nunca había pasado antes, y el jinete lo sabía, porque su respiración cambió, porque su cuerpo se tensó, porque algo no estaba bajo control. El viento golpeaba con fuerza mientras avanzaban. El polvo se levantaba alrededor de sus patas, y en medio de ese movimiento constante, el caballo volvió a hacerlo. Giró la cabeza. No completamente. Solo lo suficiente, pero lo suficiente para mirar hacia el mismo punto, el mismo hombre. Esta vez no hubo duda. Sus ojos se clavaron en él como si todo lo demás desapareciera, como si la carrera, la pista, el ruido, todo dejara de existir por un segundo, y en ese segundo algo volvió. No como un recuerdo claro, no como una imagen completa, sino como una sensación, un eco, un peso en el pecho que no tenía explicación, un sonido lejano, una voz, la misma voz, la voz de ese hombre. El caballo no pensaba como un humano, no recordaba con palabras ni con historias, pero recordaba con el cuerpo, con la piel, con la memoria más profunda que no necesita lógica para existir. Y esa voz, esa presencia, estaba grabada en él de una forma que el tiempo no había podido borrar. El jinete tiró de las riendas, intentando mantener la dirección, intentando obligarlo a concentrarse. Pero la respuesta ya no era inmediata, ya no era precisa. Había una resistencia sutil, constante, como si el caballo estuviera dividido entre dos caminos, entre avanzar o detenerse. La multitud seguía gritando, algunos emocionados, otros confundidos, pero nadie entendía realmente lo que estaba pasando, porque lo que veían era solo la superficie, solo un caballo corriendo, solo una carrera más. Pero dentro de ese cuerpo, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. En la recta larga, donde siempre dominaba, donde tomaba ventaja sin esfuerzo, esta vez no lo hizo de inmediato. Se mantuvo al lado de los líderes, como si no quisiera superarlos aún, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Y entonces volvió a mirar, otra vez, más directo, más intenso, y en ese momento el hombre reaccionó, no con sorpresa, no con miedo, sino con algo peor, con reconocimiento. Sus ojos se abrieron ligeramente, su respiración se detuvo por un segundo y dio un paso hacia atrás, como si intentara alejarse de algo que sabía que no podía evitar. Como si ese encuentro fuera inevitable desde el momento en que el caballo había puesto un pie en esa pista, porque él también recordaba. Recordaba al animal joven, fuerte, confiado, que corría solo para él, que respondía a su voz sin dudar, que lo seguía incluso cuando no había razón para hacerlo. Recordaba cómo lo había entrenado, cómo había ganado sus primeras carreras, cómo había confiado en él, y también recordaba el día en que lo dejó atrás. El caballo aceleró de repente, pero no fue una aceleración normal. No fue respuesta al jinete. Fue impulso. Fue decisión. En cuestión de segundos pasó al segundo lugar, acercándose al líder, y la multitud estalló otra vez, creyendo que todo volvía a su curso natural,
que la historia seguía como siempre, pero el jinete sabía que no era así. Porque las riendas ya no mandaban, solo acompañaban. El caballo respiraba fuerte, su cuerpo seguía corriendo, pero su mente ya no estaba completamente en la carrera. Estaba en otro lugar, en otro tiempo, en algo que había regresado sin permiso. Y entonces, justo cuando estaba a punto de tomar la delantera, hizo algo que nadie esperaba. Redujo la velocidad. No bruscamente, no como un error, sino de forma controlada, como si eligiera no ganar. El jinete gritó, tiró con fuerza, desesperado, intentando obligarlo a avanzar. Pero el caballo no respondió de inmediato. Su mirada, otra vez, se desvió hacia el hombre. Y esta vez no hubo duda. No era coincidencia. No era distracción. Era decisión. Porque después de tantos años lo había encontrado. Y ahora ya no podía ignorarlo. La multitud comenzó a confundirse, los gritos se rompieron, algunos dejaron de entender lo que veían. Otros empezaron a sentir que algo no estaba bien, porque eso no tenía sentido, porque ese caballo nunca habría hecho algo así. Nunca. Pero ese caballo ya no era el mismo, y en ese momento la carrera dejó de importar, porque lo que estaba pasando no tenía nada que ver con ganar. El momento en que el caballo decidió no acelerar, no fue duda, no fue cansancio, no fue miedo. Fue recuerdo, y aunque nadie en la pista podía verlo, aunque para todos era simplemente un animal que no estaba rindiendo como debía, dentro de él algo se estaba rompiendo y al mismo tiempo reconstruyendo. Algo que llevaba años enterrado bajo entrenamiento, bajo carreras, bajo nuevas órdenes y nuevas manos. Estaba volviendo. El jinete tiró de las riendas con más fuerza, desesperado, inclinándose hacia adelante, susurrando palabras que el caballo había aprendido a obedecer. Señales que en otro momento habrían sido suficientes para desatar toda su velocidad. Pero ahora esas órdenes llegaban tarde, como si tuvieran que atravesar algo antes de ser escuchadas, como si no fueran la voz principal dentro de su mente, porque había otra, más vieja, más profunda, la voz del hombre. El caballo no recordaba como los humanos, no veía escenas completas ni escuchaba frases exactas, pero sentía. Y lo que sentía en ese momento no pertenecía a la carrera. Pertenecía a un tiempo donde no había público, donde no había apuestas, donde solo existía un camino de tierra, el sonido de pasos tranquilos y esa misma voz llamándolo por su nombre. Una voz que no gritaba, que no exigía, que simplemente estaba ahí, constante, firme, enseñándole a correr, a girar, a confiar. Y esa voz ahora estaba otra vez en el aire. El hombre en la multitud ya no intentaba ocultarse, ya no apartaba la mirada, porque sabía que no tenía sentido, porque había algo en esos ojos que lo atravesaba, algo que no pertenecía al presente, algo que no se podía fingir ni evitar. Y mientras el caballo lo miraba desde la pista, él sintió lo mismo que había sentido años atrás, pero esta vez con un peso distinto. Culpa. El caballo avanzaba, pero no ganaba terreno. Se mantenía al lado del líder como si la meta no fuera su objetivo, como si la carrera fuera solo un camino hacia ese punto donde todo había comenzado. Y en cada paso, en cada respiración, algo más regresaba. No como un recuerdo claro, sino como fragmentos, sensaciones que se conectaban lentamente. El sonido de una cuerda, el roce de una mano en su cuello, el olor del sudor mezclado con tierra, y luego el dolor. No un dolor físico del presente, sino uno antiguo, uno que había quedado marcado en su cuerpo cuando todo cambió, cuando ya no corrió por elección, cuando fue obligado,
cuando las órdenes dejaron de ser confianza y se convirtieron en presión, en exigencia, en algo que ya no entendía. El hombre cerró los ojos por un instante, como si no pudiera soportar lo que estaba viendo, como si ese encuentro fuera más de lo que podía manejar. Pero no se movió, no se fue, porque en el fondo sabía que eso tenía que pasar, que ese momento no era casualidad, que no había llegado ahí por accidente, porque él también recordaba el día en que lo vendió. No fue en un momento de necesidad extrema, no fue por falta de opciones, fue una decisión fría, rápida, tomada con la idea de que todo seguiría igual, de que el caballo se adaptaría, de que él seguiría con su vida, de que nada realmente importante se perdería, pero estaba equivocado, porque lo que perdió no era un caballo, era una conexión, una lealtad que no se puede comprar ni reemplazar. En la pista, el caballo volvió a girar la cabeza, esta vez sin dudar, sin esconderlo, mirándolo directamente, y en ese instante todo se alineó. Pasado y presente chocaron en un solo punto, en una sola mirada, y lo que había sido confusión se convirtió en certeza. Sí, era él. Después de todos esos años, después de todo lo que había pasado, lo había encontrado. El jinete gritó otra vez, intentando forzar la situación, intentando recuperar el control antes de que la carrera terminara por completo en algo que no podía explicar. Pero su voz ya no era suficiente. Sus órdenes ya no eran la prioridad, porque el caballo había tomado una decisión que no tenía nada que ver con ganar. En la última curva, cuando aún tenía oportunidad de recuperar la ventaja, cuando podía forzar el final y cruzar primero como tantas veces antes, no lo hizo. En cambio, mantuvo el ritmo, constante, firme, como si cada paso lo acercara no a la meta, sino a ese momento que llevaba esperando sin saberlo. La multitud empezó a cambiar. Los gritos se volvieron confusión. Las voces se mezclaron con preguntas. Algunos ya no miraban la carrera, miraban al caballo. Miraban hacia donde él miraba. Y poco a poco comenzaron a notar al hombre. No sabían quién era. No entendían qué pasaba, pero sentían que había algo ahí, algo que no encajaba en una carrera normal. El caballo respiró profundo. Su cuerpo seguía en movimiento, pero su atención estaba completamente en otra parte. Y en ese momento, hizo lo que nadie esperaba. Se salió ligeramente de la línea. No mucho, lo suficiente. Lo suficiente para cambiar el resultado. Lo suficiente para dejar claro que no iba a ganar. El jinete tiró con toda su fuerza, intentando corregirlo, intentando devolverlo a la carrera, pero el caballo ya no respondía como antes, ya no estaba compitiendo, ya no estaba obedeciendo, estaba eligiendo, y su elección no era la meta, era él, el hombre. En la multitud, el hombre dio un paso hacia adelante, no por valentía, no por decisión, sino porque en ese momento ya no podía huir, porque entendió algo que no había querido aceptar durante años. Ese caballo no solo lo recordaba, ese caballo nunca lo había olvidado. Y ahora había vuelto, y entonces ocurrió lo inevitable. El caballo dejó la carrera por completo. No fue un movimiento brusco ni descontrolado, no fue una pérdida de equilibrio ni un error del jinete. Fue una decisión clara, firme, imposible de ignorar, como si en ese instante todo lo demás hubiera dejado de importar, como si la meta, la velocidad, los gritos y las apuestas se hubieran vuelto insignificantes frente a algo mucho más fuerte que lo estaba llamando. Se desvió lentamente de la trayectoria, ignorando por completo la presión del jinete,
ignorando las riendas que intentaban traerlo de vuelta, ignorando incluso el instinto que durante años lo había llevado a ganar, y avanzó directamente hacia la baranda donde estaba ese hombre, ese mismo hombre que no había dejado de mirarlo desde el inicio, ese que ahora ya no podía esconder lo que sentía. El jinete gritó, tiró con toda su fuerza, intentó girarlo, detenerlo, obligarlo a regresar a la carrera, pero fue inútil, porque el caballo ya no estaba corriendo por órdenes. Estaba siguiendo algo más profundo, algo que no podía romperse con fuerza ni control, algo que venía de mucho antes de esa pista. La multitud comenzó a caer en un silencio extraño, confuso, como si poco a poco todos estuvieran entendiendo que aquello ya no era una carrera normal, que lo que estaban viendo no tenía que ver con quién ganaba, sino con algo que nadie había venido a presenciar, pero que estaba ocurriendo justo frente a ellos. El caballo llegó hasta la baranda, se detuvo y lo miró, no con rabia, no con miedo, sino con algo que pocos pudieron describir después, algo que parecía reconocimiento. El hombre no se movió al principio. Su cuerpo estaba rígido, su respiración pesada, sus ojos clavados en los del animal, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos, como si todo lo demás hubiera desaparecido, y en ese silencio entendió. «Eres tú», susurró apenas, con la voz quebrada, como si no pudiera creerlo del todo, como si esa posibilidad hubiera sido imposible hasta ese momento. Pero ahí estaba. El caballo dio un paso más hacia él, acercando su rostro lentamente, sin prisa, sin agresión, solo acercándose, como si confirmara lo que ya sabía, como si ese momento hubiera estado esperando años para ocurrir. Y entonces el hombre levantó la mano. Le temblaba, no por miedo al animal, sino por lo que significaba tocarlo otra vez, por lo que recordaba, por lo que había hecho. Su mano se detuvo a unos centímetros del caballo, dudando, como si no mereciera ese contacto, como si no tuviera derecho a acercarse después de todo, pero el caballo no retrocedió. Esperó, y eso fue lo que lo rompió. El hombre dejó caer la cabeza un instante, cerró los ojos, y cuando volvió a mirarlo, ya no había duda en su rostro. Había culpa, había arrepentimiento, había algo que llevaba demasiado tiempo guardado. «Yo te dejé», dijo en voz baja, apenas audible, pero suficiente para que quienes estaban más cerca sintieran el peso de esas palabras, suficiente para que todo empezara a tener sentido. Recordó el día en que lo vendió. Recordó cómo lo dejó ir sin mirar atrás. Recordó cómo se convenció de que no importaba. Pero sí importaba. Siempre importó. El caballo permaneció inmóvil, escuchando sin entender las palabras, pero sintiendo todo lo demás, porque no eran las frases lo que importaba, era la emoción, era esa conexión que nunca desapareció del todo. El hombre acercó finalmente su mano y tocó su frente. Fue un contacto breve, suave, cargado de años, y el caballo cerró los ojos. No reaccionó con fuerza, no se apartó, no mostró rechazo, simplemente aceptó. Y en ese instante algo cambió. No en la carrera, no en la multitud, sino en ellos, como si ese momento hubiera cerrado una herida que llevaba demasiado tiempo abierta, como si el pasado por fin hubiera alcanzado al presente y se hubiera detenido ahí, justo ahí. El jinete bajó lentamente del caballo, ya sin intentar controlarlo, ya entendiendo que había algo que no le pertenecía, algo que no podía dominar, y se quedó a un lado, observando en silencio, como todos los demás, porque nadie quería interrumpir, nadie se atrevía. El hombre respiró profundo,
apoyó la frente contra la del caballo por un segundo y susurró algo que casi nadie escuchó, pero que no necesitaba ser escuchado para entenderse. «Perdón». El caballo abrió los ojos, y por primera vez desde que había salido a la pista, ya no buscó, ya no dudó, ya no miró hacia la multitud, porque lo que había estado esperando ya había ocurrido. Dio un paso atrás, uno solo, y giró la cabeza hacia la pista, hacia la meta que había dejado atrás, hacia la carrera que ya no importaba, y en ese momento todos entendieron. No había perdido, había elegido, había dejado la victoria por algo que valía más. Y aunque nadie aplaudió en ese instante, aunque el silencio se mantuvo unos segundos más, algo dentro de cada persona que estaba ahí cambió. Porque lo que habían visto no era normal, no era una carrera, era un regreso. Desde ese día, nadie volvió a hablar de quién ganó esa carrera. Nadie recordó el nombre del segundo lugar, ni del tercero, ni de las apuestas que se perdieron o se ganaron, porque todo eso se volvió irrelevante frente a lo que ocurrió en ese momento. La historia que quedó fue otra, la del caballo que reconoció a su dueño después de muchos años, la del caballo que no olvidó, la del caballo que volvió, no para ganar, sino para cerrar algo que nunca terminó. Y desde entonces, cada vez que alguien menciona su nombre, no lo hace por sus victorias, lo hace por ese día. El día en que todos entendieron que no todos corren para ganar. Algunos corren para volver.